Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Estamos ya en el lunes de la quinta semana del tiempo de Pascua, de Resurrección, en nuestro calendario litúrgico. Retomamos el capítulo 14, en el cual hemos estado envueltos durante estos días, a excepción del domingo, Día del Señor. Pues hermanos y hermanas, yo creo que es una bendición que continuemos con este capítulo 14, donde nos identificamos con las preguntas que le están haciendo los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, que son nuestras también. En este aparte que hace Jesucristo con ellos, en este aparte como amigo que escucha sus palabras, escuchan lo que está diciendo Jesucristo, pero a la misma vez tienen dudas, tienen preguntas, y Jesucristo con tanta sutileza, hermanos y hermanas, con tanta ternura, les enseña y los adoctrina como maestro que es. Hoy, fíjate, nuestra idea fuerza es esta, y es una bendición la idea fuerza, hermanos y hermanas. El amor es el criterio que marca la preferencia de Dios Padre por sus hijos. Eso se desprende de la palabra de Dios hoy. Hermanos y hermanas, en el capítulo 14, con estas preguntas de los discípulos, y Jesús tan amable las contesta, los discípulos están formando su conciencia, y tú y yo necesitamos formar nuestra conciencia en las cosas de Dios. Los discípulos están buscando orientación para los problemas que están enfrentando en su vida como cristianos, y nosotros también necesitamos esa orientación. Por eso es que la hacemos nuestra. Los apóstoles nos identifican a nosotros, nos representan a nosotros, y lo que diga Jesús a los apóstoles es mensaje que nos está diciendo a nosotros. ¿Te acuerdas la pregunta de Tomás, hermanos y hermanas? Nosotros no sabemos hacia dónde tú vas, como dices que nosotros sabemos el camino. Muéstranos el camino. Eso está aquí en el capítulo 14, en los versículos 5 al 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Necesitábamos escuchar eso. El centro es Jesús para nuestra vida. Felipe fue el último que vimos nosotros haciéndole preguntas a Jesús en este aparte, hermanos y hermanas. Versículos 8 al 21 de este capítulo 14. Muéstranos al Padre, Señor, y nos basta. Pues aquí está delante de ti, ¿no? El que me ve a mí, ve al Padre. La presencia de Dios, hermanos y hermanas. Dios es revelado por nuestro Señor Jesucristo. Todos necesitábamos escuchar eso también. Y hoy tenemos a Judas. Pero la palabra de Dios lo especifica. No es el Iscariote. Es el Judas Tadeo, a quien nosotros conocemos. Con una pregunta magnífica también, que está en nuestra conciencia, que a veces nos la preguntamos. Esa pregunta inicial, hermanos y hermanas, por parte de San Judas Tadeo: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? En este aparte que hace Jesús con los apóstoles, parece que Judas Tadeo interpreta que todas estas cosas son más que para nosotros y el mundo, y los demás se quedaron fuera. Pues hermanos y hermanas, aquí es una enseñanza bien grande para todos nosotros, y debemos de poner todo esto en práctica. Pregúntate, porque esta pregunta de San Judas Tadeo también provoca otras preguntas. Tenemos que preguntarnos: ¿somos acaso nosotros los cristianos más amados por parte de Dios que otros que no son cristianos, o por otros que no son tal vez de nuestra misma fe?
¿no? Son los demás en el mundo despreciados por parte de Dios porque no están con nosotros y no creen en lo que nosotros creemos acerca de Dios. Cristo en su respuesta, hermanos y hermanas, lo que hace es especificarle a San Judas Tadeo que ese no es el criterio de la preferencia del amor de Dios, que es Padre por las personas. El criterio está basado en el amor, hermanos y hermanas. Y eso es lo que manifiesta Jesucristo hoy. Ese criterio por el cual Dios se manifiesta, se revela, se da a conocer, hermanos y hermanas, se mide por el amor. Y esto es totalmente independiente, hermanos y hermanas, de que la persona sea cristiana o no sea cristiana. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. El Padre, hermanos y hermanas, sabemos hoy, se manifiesta a todos aquellos que observan el mandamiento de Jesús. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? El que les dio aquella noche, porque estamos en el escenario del Jueves Santo, lavatorio de los pies, en el mandato del amor, ¿no? El mandato es ese, amar al prójimo y servir al prójimo. Por ahí es que Dios se manifiesta en su amor, hermano y hermana. El que practica el amor, es lo que está diciendo Cristo, hace de su vida una entrega a los demás por el servicio. Eso es lo que yo manifiesto a Dios, ¿no? Me entrego a los demás porque les amo como el prójimo, guardo el mandamiento de Dios y a la misma vez estoy sirviendo y ayudando al prójimo, hermanos y hermanas, en esa entrega a los demás. Hoy tendríamos que recapacitar, hermanos y hermanas, y hacer examen de conciencia con la palabra de Dios. Tenemos que experimentar nuestra propia experiencia del amor, pero hay que hacerlo de una forma crítica hoy, hermanos y hermanas. Examinemos, analicemos hoy, nos invita la palabra de Dios, cómo yo estoy experimentando el amor en mi vida, que trae la presencia de Dios y la obra de Dios a todo cuanto yo hago, de qué manera y bajo qué principios, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que ver hoy con el Evangelio, hermanos y hermanas. Nosotros a veces hacemos, lamentablemente, depender nuestra práctica del amor. Y la práctica de nuestro amor es la experiencia que tenemos del amor. Por dos cosas. A veces condicionamos el amor y a veces el amor nuestro es exclusivo, ¿no? Lamentablemente a veces nosotros manejamos el amor desde ese punto de vista, con condiciones y en una forma exclusivista, ¿no? Que excluye. Entonces, hermanos y hermanas, amar como Dios ama no es así. Y esto lo da a entender Jesucristo hoy. Así no es que se ama. Tú no puedes amar al prójimo, tú no puedes amar a nadie bajo un número de condiciones y bajo un número de exclusiones, ¿no? Por lo tanto, ¿qué estamos averiguando hoy y qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Pues, hermanos y hermanas, que el amor que está pidiendo Jesucristo que hay que guardar tanto a Dios como al prójimo, por el cual se manifiesta y se revela lo que es la experiencia espiritual que tenemos de Dios, no puede ser de esa forma manifestada. Tiene que ser un amor incondicional, sin condiciones. Tiene que ser un amor, hermanos y hermanas, que de alguna forma incluya, no que excluya, porque así es que nos ama el Señor. Si tú y yo nos vemos en una situación, hermanos y hermanas, de amar al prójimo dependiendo de qué religión practica o si es o no de nuestra religión, no estamos en el camino, no estamos en la verdad y no estamos en la vida. Si nosotros excluimos, hermanos y hermanas, si nosotros ponemos condiciones a nuestro amor dependiendo de la clase social de la persona, pobre, rico, profesional, obrero, educado, no sabio, dependiendo de la clase social, yo me relaciono en el amor. Yo creo que no estamos en el camino, ¿verdad que no? A veces por la afinidad, si son familia mía o si no son familia mía, por la sangre también, por la consanguinidad. A veces por el color, si son blancos, si son negros, si son chinos, si son africanos, todo va a depender, ¿no? Entonces, hermanos, si la persona es extranjera, pues, o si es residente, todo depende. Este tipo de acondicionamiento, hermanos y hermanas, que excluye en vez de incluir, que no es incondicional, no lo practica Jesús, no lo practica Dios. Y si nosotros hemos entrado en esa categoría, hermanos y hermanas, estamos muy lejos de que Dios se manifieste. Porque Dios no excluye a los otros, como tal vez San Judas Tadeo pensaba, hermanos y hermanas. Y aquí hay que tener conciencia de algo, ¿no? Preguntarnos, ¿refleja
esa experiencia, la manifestación del amor del Padre que Jesús tuvo a bien señalarnos como que es la que hay que nosotros tener en la vida. Un amor con condiciones, un amor que excluye. Eso refleja verdaderamente, hermanos, esa experiencia, la manifestación y el amor del Padre en nuestras vidas. Tenemos que decir que no, hermanos y hermanas. Si amo así, es lo que dice la palabra de Dios, hoy no obedezco al Padre y no obedezco a Jesús. Jesús se manifiesta, hermanos y hermanas, al que ama como ama Dios. Judas Tadeo, en esta ocasión, hermanos y hermanas, que nos identificamos con él, llegó a pensar que Jesús se olvidó del mundo, ¿ah? Y se olvidó de los otros, por eso hace esa pregunta. Judas necesitaba entonces, hermanos y hermanas, conocer, Judas necesitaba saber, Judas Tadeo, el amor inclusivo que suma, no que resta. El amor incondicional que no pone condiciones ni barreras, hermanos y hermanas. Ese mundo, hermanos y hermanas, los otros, a los que hace referencia hoy la palabra de Dios, no están excluidos, hermanos y hermanas. Ellos sabrán que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que fue glorificado y que está vivo. El crucificado es el resucitado. Ese mundo, hermanos y hermanas, esos que llamamos nosotros los otros, van a conocerlo. ¿Y cómo lo van a conocer? A través de nosotros. Eso es lo que le propone nuestro Señor Jesucristo a Judas Tadeo. O sea, no se quedaron fuera, no están excluidos, es que a ustedes les corresponde ahora llevar el mensaje. Lo que Cristo está hablando, obviamente, hermanos y hermanas, es de tarea, es de actividad, es de misión. Y eso es lo que le está señalando hoy a San Judas Tadeo. Hermanos y hermanas, nuestro amor al prójimo se manifiesta por nuestra obediencia. Y en eso tenemos que estar claros todos nosotros. Jesús le da la misión a los 12 discípulos, hermanos y hermanas, a ellos y también a nosotros. Siéntete incluido y no te sientas aparte de esta misión de llevar la presencia de Jesús vivo. A pesar de nuestra miseria, porque algunas personas piensan que como estoy en pecado, pues no seré capaz de hacer lo que Jesús está mandando y por eso desobedezco y por eso mi amor es con condiciones, por eso mi amor excluye. Pues yo no estoy listo para esto. Pues mire, hermanos y hermanas, a pesar de nuestras miserias, queda claro en la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, que son incumplimientos, que pueden ser pecado, que puede ser desobediencia, que puede ser necedad, porque a veces metemos las patas por necio, no necesariamente por pecado. A pesar, hermanos y hermanas, de todo esto, hoy Jesús también nos informa, y tenemos que tenerlo presente, que no estamos huérfanos, hermanos y hermanas. Como hijos, tú y yo no estamos huérfanos. Dios es nuestro Padre, porque nosotros somos hijos de Él y nos ama, hermanos y hermanas, de todas formas. Aunque los otros se puedan haber ido, hermanos y hermanas, pueden volver. Aunque aquellos digan que no creen, pueden creer. Aunque yo caiga, me puedo levantar. Dios va a estar, me va a ayudar, me va a consolar, me va a dar la mano también para que siga adelante. Eso pasa con todos, con nosotros y con todo el mundo. Dios no excluye a nadie y eso ha sido claro aquí en el versículo 21, hermanos y hermanas. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Puedes tú volver a amar a Jesús? ¿Puedes tú volver a amar al Padre después de que haya habido un acontecimiento de desamor? ¿No? ¿Puedo volver a amar al Padre? Claro que sí, hermanos y hermanas. Podemos retomar lo que hemos tomado ya en un principio o hace un tiempo atrás. Eso es importante verlo dentro de la perspectiva que nos está diciendo hoy la palabra de Dios. Ahí está, hermanos y hermanas, en todo esto que hemos señalado, la presencia de Dios. Si no amo al estilo de Dios y si no obedezco, es claro, nuestro Señor Jesucristo, no estoy en gracia. Y eso no lo podemos poner de otra forma. Tenemos que buscar la gracia, hermanos y hermanas. ¿Cómo se pierde la gracia?
¿Cómo pierdo yo la gracia en el mundo cuando la estoy buscando y Jesucristo me dice que es clave tenerla? Por otros deseos. Y en esto es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Por los deseos que puede haber en el mundo, por los pensamientos que puede haber en el mundo, que nos hacen perder el tiempo, aunque tú no lo creas, que nos hacen no cumplir la voluntad de Dios. Ese mundo, hermanos y hermanas, la vida cristiana que tenemos todos nosotros, que estamos expuestos al mundo, al espíritu del mundo, a la sociedad, hermanos y hermanas, es peligroso y tú lo sabes. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermanos y hermanas, que nos distraen. Y esa distracción nos hace olvidar cuál es el camino que debemos seguir. Porque como hemos dicho siempre, sabemos para dónde vamos, pero no sabemos por dónde vamos. Perdemos la gracia cuando nos distraemos en el mundo. De hecho, hermanos y hermanas, hoy la iglesia nos ha puesto a nosotros a reflexionar precisamente en el Salmo 113. Y una de las cosas que habla ese salmo es acerca de la idolatría. Hoy en día la idolatría, experiencia que podemos tener nosotros, no las relaciones como con unos dioses falsos de la antigüedad, de yeso y de madera, que eran falsos, hermanos y hermanas, que pedían una serie de sacrificios inhumanos, hermanos y hermanas. No, los ídolos modernos, hermanos y hermanas, es aquello que declaramos que tiene dominio y le damos confianza en vez de a Dios, que los hacemos Señor de nuestras voluntades. Y ahí ocurre la idolatría. Y eso puede estar hasta en el deporte, hermanos y hermanas, eso puede estar hasta en la internet, eso puede estar en distracciones, hermanos y hermanas, que realmente nos sacan de donde nosotros debemos estar y le dedicamos tiempo sin cuestionarnos, nos sometemos a ella, nos controlan. Y tú imagínate todo lo que en el mundo nos puede controlar de una u otra forma de esa manera. Por lo tanto, ten en cuenta esto, nuestra vida en el mundo y por el camino que tú y yo vamos, hermanos y hermanas, está llena de esos deseos, de esos pensamientos que toman el lugar de lo que Dios nos pide, y a veces nosotros lo dejamos que tomen el lugar y son sustituidos por cada uno de nosotros. Pendiente a eso, hermanos y hermanas. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, es sencilla para nosotros. El amor es el criterio que marca esa preferencia de Dios Padre por sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Nos da a entender Jesucristo. Todos, estén o no estén con nosotros, o en la situación que estén, este periodo entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida, de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios, es el tiempo de gracia abierto para que todo el mundo se convierta y acepte a Jesucristo como Salvador. Ese tiempo, hermanos y hermanas, si la gente se desvía, si la gente no sigue a Jesús, si la gente se envuelve en pecado, no podemos decir que llegó el final, porque todavía Cristo no ha llegado. Hay misión y tenemos que ir nosotros marcando el punto de que esa gente esté al lado de Dios y tengan la experiencia que tú y yo hemos tenido de Dios, ayudándolos en la conversión de conocer a Jesucristo como su Salvador. Vamos a concluir, hermanos y hermanas. ¿A qué conclusión podemos llegar? Tenemos que concluir con el último versículo de hoy, que es el versículo 26, hermanos y hermanas. Escucha lo que dice el versículo 26. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete, que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y Él les recordará todo lo que yo he dicho. Así concluimos, porque no estamos solos y Jesucristo se va, porque tiene que ser glorificado, sentarse a la derecha del Padre, ha cumplido su misión. Su presencia estará con nosotros de manera espiritual, porque Dios es espíritu. Ese Espíritu Santo que va a enviar es Jesús mismo actuando espiritualmente durante nuestro tiempo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, escucha esto. El Espíritu Santo nos enseñará. El Espíritu Santo nos recordará todo cuanto Jesús enseñó. Para nosotros aprenderlo, ¿verdad? Porque Él lo enseñó, para que no se nos olvide y para que lo pongamos en práctica, que es lo más importante dentro de todo esto. La presencia de Jesús vivo, la presencia de Jesús resucitado, la presencia de Jesús glorificado, hermanos y hermanas, damos testimonio nosotros, evidencia, lo probamos como evidencia nosotros en la comunidad, ¿no? Con los otros.
con los del mundo, como podríamos llamarlo. Así damos testimonio de que Cristo está vivo, porque estamos en Pascua, hermanos y hermanas. A los otros, al resto del mundo, les falta por conocer, hermanos y hermanas, les falta por experimentar y creer en Jesús. Y eso es lo que señala Jesús. ¿Y qué hacemos? Pues estás en misión, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que lograr hacer lo que Jesús dice. Ustedes tienen que ir y decirle lo que han vivido y que ellos lo crean. Y ellos lo van a experimentar existencialmente, hermanos, en sus vidas a través de la conversión. Por eso tenemos que llevar a muchas personas, hermanos y hermanas, ¿a qué? A la conversión y a ese conocimiento vivo de nuestro Salvador. Aquí hay algo que quiero terminar con él, porque hoy terminamos el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Y es para que tú sepas, hermanos y hermanas, en este capítulo 14 nosotros tenemos 3 pasos muy importantes para la vida espiritual. En este capítulo 14, yo siempre recomiendo que cuando terminemos de leerlo, los capítulos, y los hayamos reflexionado, vuelve a él y léelo por una segunda o tercera vez, porque lo vas a entender mejor después de discutirlo. Entonces, encontramos 3 pasos para la vida espiritual en todo este capítulo 14. Mira, número 1, guardar las palabras de Jesús, meditarlas, ponerlas en práctica y dejar que echen raíces en nuestras almas. Ese es el primer paso. Segundo paso, luego de ser instruidos por el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, sobre lo que debemos pedir en su nombre, pedimos con toda confianza aquellas cosas que Él mismo desea, no lo que nosotros deseamos, lo que Dios desea. Y si lo que yo pido es lo que Dios desea, se será dado a nosotros, hermanos y hermanas. Y finalmente, el tercer paso, al final, hacemos las mismas cosas que hizo Jesús. No multiplico las obras buenas, hermanos y hermanas, porque no se trata solo de multiplicar las obras buenas, sino que llevo a cabo lo que el Padre me pida. Aun cuando esa obediencia parezca, hermanos y hermanas, que no vale la pena hacerlo. Pues así concluimos, hermanos y hermanas, el capítulo 14, hoy lunes. En el nombre de Dios, que haya sido de bendición. Es ese amor, hermanos y hermanas, el criterio que marca la preferencia de Dios Padre por sus hijos. Tú y yo estamos envueltos y todo el mundo está envuelto en él. Vamos a pasar en oración, nos unimos al salmista en el Salmo 113. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, estaremos aquí mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión. Nos vemos mañana.